Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy vamos a hablar sobre Simone de Beauvoir y su libro El segundo sexo. Particularmente en este video voy a tratar sobre la primera parte donde Simone de Beauvoir eh, explicita una serie em, de presupuestos filosóficos de la obra. De hecho, lo que hace es de discutir tres tradiciones muy importantes la, dentro de la descripción de la situación de la mujer. Este video está basado en un texto que subió a mi canal de Substack. Si lo, si lo quieren leer, pueden encontrar el enlace en la descripción del video. Está ahí inmediatamente. En ese texto hago una breve consideración al principio acerca de qué significa epistémicamente que un varón hable sobre el segundo sexo. En este video no lo voy a hacer, pero si les interesa y les hace ruido ese hecho, pueden buscarlo en ese texto. Bien. La primera parte, que es una parte relativamente breve del libro, del segundo sexo, se divide en tres capítulos. El primer capítulo se llama los datos de la biología. Este primer capítulo es un capítulo que está íntimamente vinculado al saber de la época. No olvidemos que El segundo sexo es un libro de 1949. De hecho, pese a que ya pasaron más de medio siglo, las consideraciones biológicas no cambiaron demasiado. Pero bueno, sí cambia, por supuesto, la interpretación de esas condiciones biológicas, pero en definitiva, los conocimientos que se tienen acerca eh, de la menstruación femenina o el parto o la gestación o el desarrollo del cuerpo durante la pubertad, mal que mal sigue siendo bastante, al menos en lo que dice Simone de Beauvoir, bastante, eh, ¿cómo es? Ma- Genera bastante acuerdo en todo el mundo. Bien, eh, de Beauvoir empieza hablando acerca del concepto de hembra. El concepto de hembra como de concepto que delimita sexualmente una parte de la especie de una parte de la población de una especie. Lo que dice de Beauvoir es que la hembra es utilizada, a diferencia del macho, de una forma peyorativa. La hembra es utilizada como una forma de vergüenza o de algo que hay que dominar, ya sea por la seducción o por la fuerza, o algo indómito o algo animal. Fundamentalmente una hembra es algo animal. Entonces el hombre, al menos así lo plantea de Beauvoir, utiliza la hembra para reducir a la mujer a todas las hembras. Entonces habla de la mantis, es decir, el insecto que se come o devora al macho después de la cópula, o la perra en celo que enloquece a los perros, o la mona que es promiscua, o la pantera, etc. Seguidamente lo que va a hacer de Beauvoir es la tesis fuerte de que lo que existe es una tensión muy importante entre la especie y el individuo. Lo que va a decir es que la especie, de una manera natural por su parte, tiende en la mujer a pesar en su contra. Es decir, el peso de la necesidad o la posibilidad de cargar con la reproducción y con la progenie, lo que hace es restarle fuerzas. Entonces, llega a decir de Beauvoir que la mujer se adapta a las necesidades del óvulo más bien que a ella misma. Es decir, mensualmente aparece lo que él llama the curse, o sea, la maldición, que es el momento de la menstruación donde mensualmente la mujer ovula. Y mediante esa ovulación, siempre y cuando no se sucediese el embarazo, se elimina el óvulo mediante otros tejidos dentro del útero y produce gran dolor, cambios emocionales, fluctuaciones en las hormonas, etc. Esa clase de maldición es lo que hace que Simón de Beauvoir llega a decir que el individuo está subordinado a la especie.
Entonces, esa es la primera tesis. Luego, en el segundo capítulo, ella va a hablar del psicoanálisis. Pensemos nuevamente que estamos hablando de 1949, digamos, la obra del Jacques Lacan, por decir alguno al menos, no estaba, no existía desarrollada como la conocemos hoy. El psicoanálisis aún se consideraba una rama de la medicina, una rama científica de la salud humana, y la teoría del complejo de Edipo y del complejo de Electra todavía seguía siendo una explicación muy legítima del psiquismo humano. Ahora ya eso está bastante relativizado, circunscripto a una clínica antes que una explicación médica. Pero bueno, lo que dice Simone de Beauvoir es que Freud se equivoca, no porque Freud sea machista o porque políticamente haya en él un afán de represión de la mujer, que podría haberlo, pero no es el punto, sino que lo que va a decir es que su falencia es que calca el modelo de la sexualidad masculina en la sexualidad femenina y supone más de lo que explica. Es decir, supone que existe una sexualidad masculina que es el paradigma, la base de cómo se constituye la sexualidad humana, y luego lo aplica al caso particular de la sexualidad femenina sin necesidad de establecer un paradigma original. Entonces, ¿en qué consiste la sexualidad masculina? Bueno, la sexualidad masculina básicamente consiste en el principio, en el complejo de Edipo. En los seres humanos, tanto hombres como mujeres, dice Freud que existen tres fases: una fase oral, una fase anal y otra fase genital, que van aumentando progresivamente, incorporando a las anteriores hasta el desarrollo de la sexualidad adulta. Bien, lo que dice Freud es que en la primera fase, la fase oral, el bebé lo que hace es enlazarse eróticamente o libidinalmente a un objeto de deseo. Ese objeto de deseo es la madre. Es decir, que el primer objeto privilegiado del deseo de un bebé siempre es la madre, tanto en hombres como en mujeres. En los hombres lo que sucede es que el niño desea poseer a la madre y el padre, que representa la autoridad, amenaza con castrarlo o amenaza con, con el castigo. El niño lo que hace es someterse a la autoridad paterna y mediante ese sometimiento de la autoridad paterna reprime su deseo de conquistar a la madre, y en esa represión lo que hace es someterse o aceptar los emblemas del padre, y al aceptar la moral del padre lo que hace es elaborar un super yo, que es decir, una ética. En la mujer, sin embargo, esto es distinto, dice Freud, porque lo que le sucede a la mujer es que queda sometida a el problema, el conflicto que es el de la ausencia del pene. Cuando la mujer descubre que no tiene pene, lo que hace es mudar de objeto de deseo, pasa a desearlo al padre. Es decir, cuando descubre que no tiene pene, lo que hace es identificarse negativamente con la madre, y al identificarse negativamente con la madre, compite con ella para seducir al padre. Este básicamente es el complejo que Freud llama de Electra. Bien, lo que va a decir de Beauvoir es que básicamente eh, no hay evidencia de que la mujer tenga algo así como una envidia de pene, y que el hecho de que el hombre, o sea el padre, sea el representante de la autoridad y que la mujer y que la niña lo desee y necesite, por ejemplo, ser cuidada por él, por decir algo, es más un condicionamiento histórico que un condicionamiento biológico o un condicionamiento natural o atemporal. Es decir, en la sociedad actual lo que ocurre es que de hecho el padre tiene la autoridad
dentro del seno de una familia, entonces por lo tanto representa la autoridad. Pero podría existir otra sociedad en la que eso no sucediese. Bueno, criticando nuevamente a Freud, lo que hace Simone de Beauvoir es cuestionar los tipos de sexualidad que él atribuye a la mujer. Dice Freud que dentro de las mujeres, o en la configuración femenina, lo que hay es dos sistemas sexuales. Un sistema clitoridiano y un sistema vaginal. Lo que va a decir Freud es que el impulso sexual, sea del sexo que sea, es masculino, que el impulso clitoridiano es masculino y por lo tanto dentro de su diferencia específica no sería propiamente auténtico y conduciría más bien a una suerte de desarrollo de la homosexualidad, siendo el verdadero tipo de sexualidad el vaginal. Bueno, Simone de Beauvoir lo pone un poco entre paréntesis y cuestiona este hecho. Bien, entonces, volvamos sobre esta cuestión de la envidia del pene, porque lo que es interesante es que no hay motivos para pensar que efectivamente la mujer siente envidia del pene. Básicamente, primero, hay hechos contrafácticos. Primero, hay muchas mujeres que durante toda su niñez no ven un solo pene y no pueden imaginarse que existe tal cosa. Esto de hecho está constatado, digamos, fenomenológicamente es así. Lo que sí hay en todo caso es una intuición cultural, una intuición simbólica de dónde está depositado el poder dentro de una relación. Pero en todo caso el órgano reproductor como el pene no sería algo tan claro. Y de todos modos, si la niña observase ese pene, lo observaría en exterioridad. Es decir, no tendría em, no tendría conocimiento de qué significa tener integrado el cuerpo a ese órgano. Si hay envidia de pene, básicamente es porque culturalmente el niño se siente orgulloso de su pene, compite con otros niños, es alabado por su familia, mientras que a la mujer se la considera como en falta, como limitada o como carente de los atributos que lo haría un ser pleno. Entonces, básicamente, lo que hace Simone de Beauvoir es decir que la carencia, la envidia de pene, esta carencia constitutiva de su psiquismo, no sería algo fundamental o algo atemporal o algo natural, sino que sería una constitución contingente de la historia. Por eso vamos ahora al tercer capítulo y último de la primera parte, que es acerca del materialismo histórico. El materialismo histórico lo que hace es plantear que la naturaleza humana se constituye más por una praxis que por condiciones biológicas. Es decir, todo lo anterior, hasta ahora los datos de la biología, hasta ahora la sexualidad femenina, sería una suerte de condicionamiento de qué consiste ser mujer, pero no sería determinante, o al menos tan determinante como las condiciones materiales de existencia definidas por la praxis humana en el seno de una sociedad. Entonces, lo que ocurre es que la sexualidad depende básicamente de la estructura social y del orden social vigente. Bueno, dijimos, esto está cuestionado, pero Simone de Beauvoir básicamente lo afirma, hay que decirlo, que la mujer aparece como más pequeña, como más débil, como emocionalmente más inestable, como sometida a la especie antes que libre como el varón dentro de su individualidad autónoma. Pero lo que va a decir Simone de Beauvoir, que la tecnología suple esta suerte de dificultades que tiene la mujer. Hasta tal punto que luego del siglo XIX la capacidad productora, no digo reproductora, productora, es exactamente la misma dentro de las mujeres que dentro de los hombres. Es decir, dentro de la fábrica, gracias a el carbón y todo, la máquina de vapor, etcétera, ocurre que la capacidad productora dentro de las industrias, dentro de la revolución industrial, es exactamente la misma y no existiría diferencia entre el hombre y la mujer. Básicamente la tesis de Engels, de Friedrich Engels, es la tesis de que el problema de la mujer se reduce a su capacidad de trabajo. Esto es muy importante porque este es el gran drama de la mujer y del feminismo, que durante muchos siglos se le ha limitado su capacidad de trabajo. Es decir, la persona que cree
que siendo mantenida o siendo tratada como un ser privilegiado por un varón que es el que trabaja y el que la sostiene, en realidad lo que hace es, básicamente, esto lo sabe cualquiera, someterse a un poder heterónomo. Entonces, básicamente, ¿cómo reconstituye su autonomía la mujer? Mediante el trabajo, mediante la capacidad de generar sus propios ingresos, de tener su propio capital, etcétera. Esto en el siglo XXI lo sabe cualquiera. Pero bueno, tengamos en cuenta que en 1949 eran realmente muy pocas las profesiones típicamente femeninas. Existían profesiones como la literatura, o como la docencia, o como la enfermería, pero la mayoría de de los oficios estaban prohibidos o mal vistos por las mujeres. Ser ingeniera, existían ingenieras, existían premios Nobel como Madame Curie, pero en definitiva, bueno, era poco habitual. Lo que va a hacer de Beauvoir en esta sección de su texto es ampararse en lo que dice Engels en el origen de la familia patriarcal, en su libro El origen de la familia. Lo que dice Engels, y acá Simone de Beauvoir lo va a seguir finamente, es que en un principio, en la división social del trabajo, lo que existía es que por una división de fuerza, el varón estaba circunscripto a la agricultura porque tenía que romper la tierra, porque tenía que ararla, porque tenía que trabajarla, porque tenía más fuerza, y la mujer estaba circunscripta al hogar, donde realizaba tareas domésticas. Cuando decimos tareas domésticas no nos referimos necesariamente a lo que podremos llamar hacer ama de casa, si bien eso también es un trabajo. Estamos hablando básicamente de manufacturación, de elaboración de productos manufacturados. Estamos hablando de generar la vajilla, de generar las vasijas, de generar los tejidos, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento de la historia, la paridad entre el hombre y la mujer se encuentra paralela porque cada cual tiene una función productora específica. Lo que va a decir Engels es que esto se invierte cuando la sociedad crece y se incurre en la esclavitud. Por eso decía, uno podría decir que si una sociedad esclaviza a otra sociedad y exime a la mujer del trabajo, podría liberar a la mujer para que se pudiera desarrollar otras capacidades. Lo que sucede de hecho es que la mujer queda sometida al mandato masculino porque ya no es un elemento esencial o imprescindible dentro de la sociedad y se vuelve un ser dependiente. Bien, ¿cómo se soluciona esto? Va a decir Engels, se soluciona mediante el desarrollo de la gran industria, mediante el desarrollo técnico, científico de, de la industrialización. Lo que hace es restablecerse la capacidad productora tanto de hombres y mujeres y por lo tanto se vuelve una sociedad fraterna de hombres y mujeres. Eso es lo que va a vaticinar Engels y es lo que para la época de Simone de Beauvoir planteaban sociedades como la Unión Soviética, donde habría una fraternidad entre hombres y mujeres. Pero bueno, si bien de Beauvoir acepta esto, lo que hace es cuestionar lo siguiente. No es azaroso que el hombre haya sometido a la mujer. Y esta es la gran tesis del libro que quizás en otros videos en algún momento exponga. Por ahora me limito a estos primeros principios fundamentales dentro de presupuestos filosóficos dentro de su obra. Bien, lo que dice Simone de Beauvoir es que la mujer es el otro del hombre. Es decir, si es el otro del hombre, lo que acontece es una lucha a muerte, simbólica por supuesto, muy similar o totalmente equivalente a lo que Hegel va a llamar dialéctica del amo y del esclavo, o dialéctica del amo, del señor y la servidumbre. Básicamente lo que acontece es una lucha a muerte por el reconocimiento, es decir, que el varón necesita someter a la mujer porque encuentra en el sometimiento de la mujer una fuente de realización personal y de validación frente a quién es existencialmente en el mundo. Entonces, mediante esa potente necesidad existencial de afirmarse en el mundo mediante el sometimiento de la mujer, básicamente no es casual que éste la someta,
Si bien en algún principio no podría hacerlo porque la paridad del trabajo en la división social del trabajo estaba de manera repartida equivalente, la tendencia a la dominación no es casual. Entonces lo que dice Simone de Beauvoir es que básicamente lo que hace la sociedad patriarcal es someter a la mujer por una necesidad existencial. Porque ante todo lo que decía el hombre sí, es la reproducción de la especie, es decir, mantener el orden patriarcal, mantener el orden de la familia, donde básicamente los hijos son mano de obra, más allá de que uno pueda querer a los hijos o que se puedan establecer clanes o tribus, lo que ocurre es que básicamente el hijo es quien realiza el trabajo y quien se somete al imperio del padre, de la sociedad nuevamente patriarcal. Luego uno de sus hijos va a heredar estos emblemas del padre. Y bueno, lo que va a decir de Beauvoir es que sería muy ilusorio pensar que este servicio que ejercita la mujer como de reproducir o de traer seres al mundo sería algo que podría ser instrumentalizado. Digamos, en ninguna sociedad se ha logrado someter a la mujer de tal forma, a tales formas de esclavitud donde la reproducción sea de hecho una obligación impuesta por violencia. Lo que sí se puede hacer es limitarle las posibilidades afirmativas existenciales a la mujer para que no encuentre más que en la satisfacción o en la realización de una familia la única forma de afirmación en el mundo mediante el hijo y mediante la reproducción y el matrimonio. Entonces, bueno, lo que se trata es de básicamente generar condiciones de que la mujer pueda encontrar su afirmación en el mundo mediante el arte, mediante la ciencia, mediante el trabajo, mediante la literatura, etc. Bueno, básicamente estos son los tres conceptos principales dentro de la primera parte del segundo sexo. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pueden dar like, por favor, porque eso me ayuda mucho. Si les interesa mi contenido, pueden suscribirse. Recuerden que pueden encontrar una versión de este video en el canal de Substack, que está ampliado con consideraciones epistémicas acerca de qué significa que un varón hable sobre la condición de la mujer. Y eso es todo. Saludos.